Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito, de Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para tu vehículo. De Trajes Loaiza, elegancia, comodidad y siempre la moda. Por Binario Internacional, asesoría de comunicaciones y gestión de redes sociales. Binario Internacional, hazte notar. Y de Calzados Ingleses, sabes que te pertenece. Y también es cortesía de Óptica Berlín. Tú. Bien, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, le damos los buenos días a ustedes. Nuestro invitado de hoy, Yul Yabur, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y además candidato a la Asamblea Nacional por la Alternativa Popular Revolucionaria, ¿no? APR, ¿no? Y te damos la bienvenida. Buenos días, Yul, gracias por aceptar la invitación a Vladimir La Carta. Buenos días, Vladimir. Para mí es un gran placer y honor compartir la mañana de hoy en el programa Vladimir a la Carta. Siempre es muy placentero conversar contigo y, por supuesto, llegarle a nuestros usuarios a través de tu programa, y en especial en estos momentos donde hay un gran cerco mediático, un bloqueo mediático contra la Alternativa Popular Revolucionaria, la APR, y el Partido Comunista de Venezuela. Ese cerco se viene dando desde hace varios años ya contra el Partido Comunista de Venezuela, desde emisoras privadas y públicas, pero ahora en tiempos de elecciones parece que se ha exacerbado más toda esta política y tratan de que el cerco sea cada vez más fuerte, ¿no? Contra nuestros candidatos y candidatas y contra nuestra propuesta, que no solamente es una propuesta electoral, es toda una propuesta política, y por supuesto entonces tratan de invisibilizar la propuesta, las candidaturas y todas las actividades que se desarrollan desde las organizaciones de la Alternativa Popular Revolucionaria y del Partido Comunista de Venezuela, que es una de las organizaciones que participamos allí. Fíjate, en estos días, precisamente a propósito de este tema, Yul, yo publiqué un tweet porque vi la foto de la protesta que ustedes hicieron en Venezolana de Televisión, y entonces se me ocurrió comentar esa protesta con algo que coloqué en las redes. O sea, ¿quién iba a imaginar, por ejemplo, a unas banderas rojas encabezando una protesta o, sí, de alguna forma, encabezando, pudiéramos decir el término, una protesta frente a BTV contra la censura? Es algo que para mucha gente le puede parecer increíble, como un partido aliado del gobierno, del pueblo patriótico, de la parte del pueblo patriótico, es censurado en el canal que es de todos los venezolanos, según se dice. Sí, tienes razón. Pareciera que en estos tiempos se hubiese superado ya esa situación, y más aún parece más increíble cuando desde el año 98-99 y especialmente después del golpe de Estado del 2002, aquí hubo un gran proceso de democratización de medios, y esto hay que reconocerlo, Vladimir, porque bueno, vimos cómo proliferaron medios alternativos en radio, en televisión, incluso prensa escrita, y donde hubo allí niveles de participación. Sin embargo, desde hace unos años para acá, parece que hay toda una política de querer controlar todos los medios, de querer, desde instancias no instancias del gobierno. Yo creo que son sectores o personeros que son parte del gobierno hoy, que piensan que la política del control total de una pequeña interferencia. Piensan que el control total de los medios de comunicación es una política correcta. Ajá, ¿me escuchas? ¿Me ves? No sé, hay interferencia.
Se cayó el internet ya. Yul, ¿me puedes escuchar? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho ahora. Tuvimos una pequeña interrupción, no sé si tú me estabas escuchando. La verdad es que no pude escuchar la respuesta que tú diste, pero estamos otra vez al aire. Sí nos escuchamos, ¿verdad? Sí, yo te escucho. Perfectamente. Bueno, es que estas cosas nos pasan frecuentemente, que tenemos interrupciones en el servicio de internet, pero más o menos se va Realizando. Claro. Por cierto que en estos días ha habido, Yul, debate sobre la campaña electoral, la participación en la campaña electoral. Ustedes tampoco han participado en estos debates convocados por medios privados, ¿no? Por medios y por canales de Estado. Sí, no, tampoco hemos sido convocados ni invitados y era parte de la denuncia de la que nosotros nos hicimos parte junto a un conjunto de organizaciones de la Alternativa Popular Revolucionaria frente a lo que podríamos decir que es un símbolo de la comunicación, que es el canal de todos los venezolanos, pero que lamentablemente hoy no abre las puertas a todos los venezolanos. Y esa denuncia tenía que ver con que no solamente se está violando unos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 57 y 58 y el artículo 72 y 81 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que obligan al ente electoral a promocionar y a dar a conocer todas las ofertas electorales y todas las propuestas electorales y que todos tengamos, por supuesto, el mismo derecho a la participación en los espacios de comunicación, en las promociones, en la publicidad de nuestras propuestas electorales. Entonces, bueno, nosotros hemos realizado distintas acciones, Vladimir, y esto hay que señalarlo, nosotros le dirigimos una carta a la presidenta del ente electoral solicitando que regulara todo el tema de la comunicación. Nosotros consideramos que hoy hay un ventajismo exacerbado, un ventajismo descarado, donde nosotros hemos visto cómo se hacen cadenas para transmitir reuniones de partidos, precisamente el partido de gobierno. Eso ha ocurrido en distintas oportunidades a través de los medios públicos, del sistema público de comunicación, pero también allí, por supuesto, en todo y el pueblo venezolano lo ha evidenciado, como desde los distintos canales del sistema público y también del sistema privado se promocionan las opciones electorales en dos corrientes, como que si aquí hubiese dos corrientes de ofertas electorales, las que conforman el Gran Polo Patriótico y las que conforman hoy los partidos denominados en el bloque de oposición. Y este tercer bloque, que es un bloque de partidos donde agrupa un importante número de partidos y de corrientes. Recordemos que en la Alternativa Popular Revolucionaria está no solo el Partido Comunista de Venezuela, ahí está el PRT, que es el Partido Revolucionario del Trabajo, está una corriente importante que se desprendió del PPT, que es la corriente Rafael Uzcategui, la corriente Pinto, la lucha de clases, la Red Autónoma de Comuneros, está el Partido Izquierda Unida, y hay el MBR 200, un sector importante del MBR 200, y hay un conjunto importante de organizaciones sociales que conformamos la Alternativa Popular Revolucionaria. Bueno, esa propuesta política y electoral trata de invisibilizarse, de no darla a conocer, incluso tratan de que hoy el pueblo ni siquiera se entere de que existe una propuesta electoral. Y ese bloqueo también, y lo tengo que decir aquí de manera muy seria, Vladimir, trasciende también los canales públicos, porque bueno, nosotros incluso hemos tratado de solicitar presupuestos en emisoras privadas de radio
para ver si tenemos la posibilidad con los escasos recursos que tenemos, porque nosotros de verdad que tenemos muy escasos recursos para el tema de la propaganda, a ver si podemos promocionar la tarjeta nuestra y las candidaturas y ni siquiera nos han entregado el presupuesto, dicen que no pueden, que no tienen espacio y eso ya ha ocurrido desde hace varias semanas atrás. Entonces, es toda una política que se está desarrollando para invisibilizar esta propuesta electoral y que hoy, por supuesto, frente a todas estas acciones, te dije que habíamos mandado una carta a la presidenta del CNE, a la doctora Indira Alfonso. Ahí se hizo un plantón frente al Consejo Nacional Electoral, ahí se han enviado cartas. Por ejemplo, nosotros hemos enviado una carta al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, solicitándole que se invite al Partido Comunista de Venezuela, que se invite al secretario general del Comité Central, a Oscar Figuera, porque hemos visto cómo en ese programa durante varias semanas se tocaba temas relacionados con el Partido Comunista de Venezuela y con relación a la posición y la propuesta electoral del Partido Comunista de Venezuela. Y por supuesto consideramos que si otros van y hablan del Partido Comunista de Venezuela, también lo más idóneo sería que los mismos representantes de nuestro partido, los mismos dirigentes de nuestro partido, estuviesen allí, que pudieran también explicarle cuál es nuestra política. Bueno, ahí, como sabemos, no ha habido ninguna invitación. Hubo una respuesta del ministro Villegas, pero bueno, señalando que estaba bastante saturado el programa y no había espacio, no había oportunidad de la participación, es lo que entiendo. Pero lo cierto es que yo no voy a hacer comentario al respecto, pero le comentaré lo que tú estás diciendo, porque bueno, creo que aunque yo tengo relaciones oficiales con el ministro, pues tengo mi relación de hermano con Ernesto y se lo comentaré. No, yo te lo digo. No, yo lo sé, pero obviamente se lo voy a comentar porque lo estamos diciendo al aire y seguramente la gente dirá, bueno, ¿qué piensas tú? Bueno, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a ser entrevistado, todas las corrientes tienen que ser. De hecho, este espacio es para eso, para que todas las corrientes puedan expresarse, ¿no? Y esa es la idea y creo que esa es la idea de los medios. Yo te lo digo como parte del conjunto de iniciativas que se han desarrollado desde el partido, pues, y por eso hago referencia al programa del ministro Ernesto Villegas. Tú sabes que desde el partido se le tiene un gran aprecio a Ernesto y a todos los Villegas por la relación histórica que ha habido con el Partido Comunista de Venezuela y nuestro querido camarada Cruz Villegas, ¿no? No, claro, eso está claro y bueno, yo decía este comentario porque es obvio que algo tengo que decir al respecto, no es otra persona que no conozca, es hermano, por supuesto debo hacer el comentario en el sentido de que desde mi posición, pues, mi posición es que tiene que haber plena libertad y plena oportunidad para todas las corrientes y sobre todo en una campaña electoral, es lo más lógico, ¿no? Sobre todo en una campaña electoral. Ahora, fíjate, también esto es importante hacer algunas reflexiones, Jules, sobre el modelo de país que viene construyendo, porque la situación del uso de los medios del Estado en campaña no es nueva. Se ha dado estando el Partido Comunista apoyando candidatos del PSUV, estando en el Polo Patriótico. Esto no es una situación nueva. Incluso se inició con Chávez y muchos que pudimos haber dicho algo al respecto en un momento, quizás no lo dijimos o no lo dijimos con toda la firmeza que había que decirlo. Pero creo que esto que ustedes están viviendo, algunas conclusiones hay que sacar. ¿Cuáles son las conclusiones que tú sacas con respecto al modelo que ha venido imponiendo? Bueno, las conclusiones es que hay una corriente dentro del gobierno que tiene la teoría de que los partidos políticos, las organizaciones políticas deben estar completamente bajo la subordinación y el control del gobierno. Y así vimos cómo a través de decisiones judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, ahí se le quitaron organizaciones políticas a las direcciones legítimas, eso es una verdad, eso es una realidad, y cómo se le entregaron a dirigentes políticos que respondían a las corrientes de gobierno. Entonces, yo creo que eso es muy peligroso. Nosotros en todas esas ocasiones fijamos posición, no solamente cuando se hizo con partidos del Gran Polo Patriótico, también cuando se hizo con partidos de la derecha, cuando se hizo con COPEI, cuando se hizo con Acción Democrática, y no fue en solidaridad con esos partidos,
Nosotros tenemos nuestra posición en relación a las actuaciones de esos partidos. Nosotros lo hemos señalado. Nosotros consideramos que las direcciones de esos partidos incluso deberían abrirse de procesos judiciales por todas sus actuaciones en contra de la patria, invitando a la intervención extranjera en nuestro país, invitando a que y promocionando y promoviendo todo lo que ha significado las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales desde otros gobiernos, desde otros países. Sin embargo, la posición que nosotros asumimos tiene que ver con una posición de principio, y es que la vida interna de los partidos debe ser regida y controlada por los estatutos, y son los estatutos los que determinan quiénes son las direcciones de los partidos, y los militantes tienen el pleno derecho absoluto, como un derecho político establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de escoger cuáles son sus direcciones y de cuáles son sus dirigentes y cuáles son sus candidatos. Bueno, todo esto se ha venido vulnerando, y así ha ocurrido con el tema comunicacional en relación a todo el tema político, a todo el tema de la crítica, a todo el tema de las iniciativas que hoy, por supuesto, son iniciativas que estorban algún accionar de un sector del gobierno nacional. Y eso para nosotros, dime. Una pregunta que te quiero hacer con respecto a la propuesta de la Alternativa Popular Revolucionaria. Quizás alguna gente estará tentada a votar por la tarjeta del PSV, pero tendrán el temor de que mañana ustedes pueden volver al bloque del PSUV. Entonces, ¿qué le dicen ustedes a aquellos electores que los ven ustedes como una fuerza cuestionadora, pero que tienen esa aprensión, esa duda, ese temor de que mañana no vuelvan ustedes a pedir del PSUV en el Club Patriótico y digamos decepciones que vieron en esta tarjeta una alternativa distinta a lo que estamos viviendo en Venezuela? Mira, yo en esta respuesta yo quiero ser muy claro, y creo que los electores hoy tienen que tener claridad y seriedad y hablarles con la verdad, porque bueno, les tocará entonces dirimir a través del voto todo el tema político y expresar su opinión este 6 de diciembre, que por cierto es muy importante ir a votar, es muy importante participar, porque bueno, allí hay una oportunidad de expresar nuestra opinión. Pero en primer lugar, hay que señalar que para la Alternativa Popular Revolucionaria y para el Partido Comunista de Venezuela, el enemigo principal del pueblo venezolano es el imperialismo norteamericano. Eso lo quiero dejar yo bien en claro. Y, por supuesto, sus aliados que hoy actúan contra la patria bolivariana en el exterior, gobiernos que han sido, por supuesto, hoy instrumentos de ese imperialismo para atacar a Venezuela y al pueblo venezolano y a la revolución que se desarrolla en el país, al proceso político que se desarrolla en el país, pero también los actores políticos nacionales subordinados a esa política, que promovieron durante años y que siguen promoviendo la intervención extranjera en nuestro país, que siguen promoviendo el bloqueo y las sanciones contra nuestro país, como ya lo dijimos. Y una de las tareas de los diputados y diputadas del Partido Comunista de Venezuela y de la Alternativa Popular Revolucionaria es, al llegar a la Asamblea Nacional, que se abra una investigación contra esas actuaciones, que se enjuicie a quien se tenga que enjuiciar, que responda ante la justicia venezolana a quien tenga que responder y que tenga responsabilidad. No es posible para nosotros que alguien que haya sido electo presidente de la Asamblea Nacional se autoproclame presidente de la República, ande por el mundo promoviendo la intervención extranjera en nuestro país, ande promoviendo la intervención extranjera en nuestro país, y que bueno, todo quede como que si aquí no hubiera pasado nada. Eso no es posible ni para los diputados del Partido Comunista de Venezuela ni de la Alternativa Popular Revolucionaria, y en eso hay bastante claridad. El segundo elemento que tiene que ver con mucha precisión a lo que tú me estás preguntando. Hoy existen grandes diferencias en la política interna entre el Partido Comunista de Venezuela y la APR y el gobierno nacional. La política que se desarrolla muy especialmente en el tema económico, en el tema laboral, en el tema sindical, en el tema de los campesinos, el tema de la industrialización del país. Hay un conjunto de elementos que hoy cada vez más agudiza las diferencias. Si esas diferencias se siguen agudizando, difícilmente se va a lograr después de estas elecciones que haya nuevas alianzas
electorales u otro tipo de alianzas. Recordemos que nosotros no hemos sido nunca parte del gobierno, nosotros no hemos formado parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro ni del presidente Chávez en su oportunidad, porque nosotros siempre en las discusiones que hemos tenido y en las reuniones que hemos tenido, hemos señalado que lo importante para nosotros es el espacio de construcción política, no es ir a ejecutar una política en la cual nosotros no decidimos, nosotros no participamos, nosotros no tenemos ningún tipo de participación. Entonces, lo más importante es el espacio de la discusión, de la construcción de la política. Eso no ocurrió, Vladimir, ni en el periodo del comandante Hugo Chávez, ni ha ocurrido ahora. Entonces, para nosotros es difícil eso. Ahora, ¿qué diferencia nosotros tenemos especialmente en el tema político? Tiene que ver, uno, el tema laboral, el tema de sueldos y salarios, donde nosotros hemos dicho hay que lograr un sueldo, un salario suficiente para vivir dignamente. No es posible que hoy un trabajador esté ganando, no sé, $1 o $2 mensuales, o lo que gane en un mes no le sirve ni para comprar alimentos y medicina para un solo día. Entonces, eso es un problema grave. ¿Cómo se resuelve eso? Con la consigna, por supuesto que no se va a resolver meramente. Eso requiere de todo un plan de industrialización del país que también nosotros se lo planteamos al presidente Nicolás Maduro en el año 2013, en su primera elección a la presidencia de la República. Se lo reiteramos el 26 de febrero del año 2018 en plena conferencia del Partido Comunista de Venezuela, cuando nosotros estábamos discutiendo el apoyo a la candidatura del presidente Nicolás Maduro a la reelección, y nosotros le planteamos, nosotros aquí estamos viendo, presidente, que hay una línea de reprivatización, hay toda una línea de avanzar en la profundización del capitalismo, y él allí negó eso. Y hoy, ¿qué es lo que vemos? Hoy vemos una profunda crisis del sistema capitalista, que es lo que hay en Venezuela, por el carácter de la economía dependiente y rentista, que es la economía venezolana, y que los planteamientos que se hacen para solucionar la crisis son planteamientos en el marco del capitalismo y de la profundización del sistema capitalista, las reprivatizaciones, las aperturas y las transacciones de bienes y de recursos del Estado venezolano con las transnacionales y con las corporaciones a nivel internacional. Bueno, todo lo que está en desarrollo. Para nosotros, por supuesto que hay una crisis, nosotros coincidimos en que hay una crisis, una profunda crisis, pero para nosotros la solución es con propuestas revolucionarias. La solución, por ejemplo, en las empresas recuperadas y en las empresas nacionalizadas durante todo el periodo del presidente Hugo Chávez y que hoy están en quiebra, y eso es verdad que hoy están en quiebra, tienen que ver con el modelo de gestión, tienen que ver con el modelo en que se está desarrollando, porque en esas empresas que se hizo, Vladimir, se nombraron juntas de manera burocrática desde el gobierno venezolano, que llegaron a esas empresas y empezaron a replicar, a reproducir todo un modelo como que si ellos fueran el sector privado, y empezaron a reproducir unas relaciones allí de producción, unas relaciones con los trabajadores y trabajadoras sin tomar en cuenta la experticia ni el conocimiento de los trabajadores, que son los que producen la riqueza. Sin embargo, aquí hubo la llamada gestión obrera, la llamada empresas con control obrero. ¿Y qué quedó? Y eso, no, pero eso al final fue una consigna, pero en la realidad no se desarrolló. ¿Qué plantea el Partido Comunista de Venezuela? Que ahí debe haber un nuevo modelo de gestión múltiple, donde participen esas juntas, porque el Estado es quien está, por supuesto, comprando las empresas o poniendo el capital para que se constituyan las empresas, pero también en esa junta, en esa gestión múltiple de dirección, también tienen que estar los trabajadores y trabajadoras, y tienen que estar las comunidades donde funcionen los trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, todo esto pasa por cómo visualizamos nosotros hoy las soluciones a la crisis, a la profunda crisis económica que vive hoy el país y que padecen con mucha fuerza los trabajadores y trabajadoras de la ciudad del campo. ¿Cuál es la propuesta? No estoy de acuerdo con la inversión extranjera, Jules, por ejemplo. Con la inversión extranjera no estoy de acuerdo, aunque se capten capitales extranjeros porque las inversiones que hay que hacer aquí en el ámbito petrolero, en el ámbito de infraestructura, incluso hasta en salud, pues son muy grandes, ¿no? Y no hay capital. Nosotros consideramos que en esta fase es no solo necesaria, es indispensable
la alianza del sector privado con el Estado venezolano. Es indispensable y así lo plantea el programa del Partido Comunista de Venezuela. No es que nosotros estemos en contra del sector privado y nosotros consideramos que hoy el sector privado no puede tener ninguna participación. Nosotros consideramos que los sectores estratégicos deben estar bajo control del Estado venezolano, del pueblo venezolano, porque ahí en esos sectores de carácter estratégico, por supuesto, revisten una gran importancia y tiene que ver con la soberanía del país. ¿No puede haber sectores privados? Sí, puede haber sectores privados, pero deben estar bajo control del Estado venezolano. Y la información que tenemos y los informes que nos llegan, y eso, por supuesto, aunado a la falta de información oficial que muchas veces deja de salir de las instituciones del Estado venezolano y del gobierno venezolano, conllevan y nos señalan informes de trabajadores y trabajadoras que hoy en muchas de las empresas la mayoría de la participación va al sector privado, la controla el sector privado, quedando el Estado venezolano en minusvalía. Entonces, son cuestiones que a nosotros nos preocupan. ¿Qué propuesta tiene la Alternativa Popular Revolucionaria del Partido Comunista de Venezuela, por ejemplo? Al llegar a la Asamblea Nacional, bueno, lo primero que tenemos que hacer es lograr unas reuniones con estos sectores, con los trabajadores de la ciudad y del campo, para ir estableciendo todo un plan y toda una ruta de impulsar leyes e instrumentos que permitan fortalecer a los trabajadores y trabajadoras en la dirección de las empresas, en la dirección de la producción, en la dirección de la distribución, de la comercialización, de todo el proceso. Nosotros, por ejemplo, Vladimir, tenemos en la Asamblea Nacional, introdujimos un proyecto de ley que es el de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, que era el instrumento para que los trabajadores pudieran participar de manera organizada en todo este proceso. Y por supuesto, eso generaba otras acciones como el tema del control, erradicar la corrupción, todos esos elementos. Nosotros introdujimos esa ley en el 2006. Esa ley nunca se aprobó. ¿Por qué no se aprobó? Bueno, porque no hubo voluntad política. Eso es una ley que está... Sin embargo, Jules, todo ese planteamiento de consejo de trabajadores, gestión obrera, todo eso sirvió para enmascarar el desmontaje del sindicalismo autónomo, que es uno de los problemas que también hay en Venezuela, que es que las organizaciones sindicales... Y eso es otra realidad. ¿Por qué? Bueno, tenemos esa realidad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una central bolivariana que no defiende a los trabajadores, que es una central patronal, porque es una central controlada por el Estado. Digamos, aquí se cuestionó la PTV en el pasado, pero esto ahora es peor, lo que estamos viendo. Entonces, de alguna manera, el papel de los sindicatos es muy importante. ¿Por qué sustituir a los sindicatos, quitarle ese poder y crear consejos de trabajadores que terminan en, bueno, de alguna manera, amordazando a la expresión sindical autónoma? Bueno, yo no sé si es peor o no es peor, pero actúa muy parecido y actúa igual, porque hoy lo que sí es cierto es que todas las organizaciones sindicales no tienen ningún tipo de autonomía. Todas se quieren institucionalizar, todas se quieren mantener. Se volvió a pegar esto. Ahora, fíjate, Jules, ¿me escuchas? Jules, ¿me puedes escuchar? Fíjate lo siguiente. La CTV, bajo la presidencia de José del Pino, le hizo un paro al gobierno. Aquí no hemos visto que la Central Bolivariana mueva un dedo para hacer una acción de protesta contra alguna política laboral del gobierno, ¿no? Ajá. Jules, creo que se salió Jules Yaur, ya se va a reincorporar nuevamente. Aquí hay comentarios. Vamos a tratar de retomar la conversación con Jules Yaur. Aquí dice Arturo Medina, hay que ir a votar el 6 de diciembre, ya todos conocemos que solo sirven para hablar bonito en las entrevistas y también conocemos la manera de cómo han trabajado con el pueblo, dice Arturo Medina. Aquí dice Edwin Castro Arellano, Edwin Vladimir Arellano Martínez, perdón. El ministro Piñate como un ojo de vidrio. Explícate. Bien, en Venezuela hace falta verdaderos patriotas, dice por aquí Ken Pineda. Vamos a tratar de retomar la conversación con Jules Yaur. Vamos a ver si es posible
Vamos a ver si tengo por aquí vía de llamarlo, aunque sea por WhatsApp. Ajá. Aquí se está reincorporando Yul. Yul, ya te reincorporaste. Hay problemas con internet. Sí, tenemos problemas con internet, pero hoy vamos venciendo las dificultades. Aquí, por ejemplo, ahí dice Maribel Díaz, la alternativa popular revolucionaria va por la independencia y autonomía sindical. Otro comentario por aquí. Fíjate lo que te dice Antonio GM. Es muy duro escuchar a los cómplices de esta desgracia, hablar de cosas que el país viene gritando hace años, por favor. No, bueno, pero... ¿Ustedes admitirían que han debido criticar antes situaciones que ahora ustedes están padeciendo o no lo admiten? Nosotros lo hemos hecho, no es que debimos, nosotros lo hemos venido haciendo. Cuando nosotros revisamos todos los documentos nuestros, todas las propuestas del Partido Comunista de Venezuela y quien le ha hecho seguimiento a la política del Partido Comunista de Venezuela, ha conocido y sabe que las propuestas del partido tienen que ver con todo el tema del fortalecimiento de los trabajadores y trabajadoras, con la... ¿Y ya te escucha? ¿Ah? Yo no. Tráete tu computador. ¿Ah? Ajá. Bueno, volvemos a tener alguna dificultad. Vamos a tratar de retomar esta conversación con Yul Yaur. Elber Caraballo dice por acá, el voto es la más maravillosa expresión de la democracia. Vayamos a votar el 6 de diciembre. Volvió a salir del aire. Vamos a tratar de llamarlo por el WhatsApp a ver si tenemos suerte. A Yul Yaur. A ver si es posible para... Ajá, yo sigo al aire por acá, me informan, yo sigo al aire. El problema es que tenemos algunas dificultades con nuestra comunicación. Vamos a ver si es posible integrarnos en la comunicación con Yul Yaur. Denme un segundo, por favor, que estoy aquí resolviendo estas pequeñas cosas que nos pasan de cuando en cuando, ¿no? Y ya tenemos aquí, vamos a tratar de hacer la conexión vía telefónica con Yul para retomar la conversación, como hemos hecho en otras oportunidades. Así que a esa vamos ya. Vamos a ver si es posible. Lo vamos a llamar por aquí. Hay mensajes acá. Aquí, por ejemplo, Alexander Mendoza Ávila. ¿Cuántos años ha pasado sin ver una protesta de ellos en la calle? Yul, vamos a hablar por acá, porque tenemos dificultades. Vamos a hacerlo por esta vía que te estamos escuchando igual. Lo que es que no vas a estar en el video, pero vamos a estar en vivo aquí, igual. ¿Te parece? Ok. Sí, está bien. Claro. Ok. Una pregunta, ¿ustedes tienen alguna expectativa de que con la presencia de una fuerza como la Alternativa Popular Revolucionaria en la Asamblea, las cosas puedan ser diferentes? ¿Ustedes creen que pueden lograr una representación parlamentaria capaz de hacer que el PSUV haga las rectificaciones que ustedes consideran que debe hacer? Estamos trabajando para eso, estamos trabajando para construir una nueva mayoría parlamentaria revolucionaria, antiimperialista, bolivariana, que hoy responda a los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad y el campo, a los intereses de campesinos, de los pequeños productores, de los comuneros, por una autonomía en la participación social en los consejos comunales, en las comunas. Todo eso es parte de las propuestas nuestras y estamos trabajando para conformar esa nueva mayoría revolucionaria en el Parlamento. Es uno de las tareas y de los elementos importantes y que por supuesto la correlación de fuerza va a ir determinando. Aquí hay un aspecto que es muy importante, Vladimir, y hay que resaltar, y es que esta propuesta de la alternativa, esta propuesta, la que conforman distintos partidos políticos y organizaciones sociales, tiene un carácter popular, tiene un carácter clasista, está conformada en su gran mayoría, por no decir la totalidad, porque en política sabemos que no se puede ser determinista, pero en su gran mayoría está conformada por trabajadores y trabajadoras, por campesinos,
por activistas del movimiento social. Y nosotros sabemos que las expresiones políticas son expresiones de las clases sociales, son las expresiones políticas de las clases sociales. Las corrientes políticas, los partidos políticos somos expresiones políticas de las clases sociales. Y esta expresión política responde, por supuesto, de manera clasista a los trabajadores y trabajadoras, y el papel que va a desarrollar en la Asamblea Nacional es en defensa de esos intereses, es en defensa de la nación bolivariana. Y esto para ser consecuente con todo lo que ha sido la historia del Partido Comunista de Venezuela y de esas organizaciones y de dirigentes muy reconocidos que están allí, como Rafael Uzcategui. ¿Quién puede dudar de la trayectoria de Uzcategui y de su firmeza frente a las agresiones contra la patria bolivariana o en defensa de los trabajadores y trabajadoras o del campesinado? Oscar Figuera, y por supuesto, y todo lo que representa el Partido Comunista de Venezuela. Ahí está José Pinto, también la corriente que se desprende de Tupamaro. Bueno, un conjunto de organizaciones de carácter popular que están allí y que el compromiso es el compromiso con el pueblo venezolano y con los sectores populares, ¿no? Yul, al día de hoy, ¿cuáles son las diferencias entre el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, yo pienso, o nosotros pensamos, que hay grandes diferencias. Hay grandes diferencias. Una diferencia fundamental tiene que ver con todo el tema de económico y el tema de la soberanía, ¿no? En torno a empresas básicas del Estado venezolano, al tema energético, al tema de la toma de decisiones en esos ámbitos del Estado venezolano. Ese es un tema fundamental. Otro tema fundamental tiene que ver con todo el desarrollo de relaciones internacionales con la firmeza que ejecutó el presidente Chávez, Hugo Chávez, frente al enemigo principal de nuestro pueblo y frente a sus actores, ¿no? Nosotros consideramos que, bueno, en la época del presidente Hugo Chávez también hubo un espacio de respeto a... ¿Aló? 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 Ajá, Yul, te escucho. Te escucho. Y que fueron, era democrática. Les guste o no a la oposición, esos sectores fueron derrotados de manera democrática. Hoy también, por supuesto, existen los espacios democráticos, porque las elecciones son un espacio democrático. Aquí no estamos hablando de otra cosa. Pero también existen visos dentro de, impulsados por actores que pretenden hoy generar cercos mediáticos, generar camisas de fuerza a organizaciones políticas y que consideran que eso es una política correcta. Frente a eso debe haber firmeza. No puede ser que el Tribunal Supremo de Justicia es el que determine las actuaciones de las organizaciones políticas. No puede ser que se le impida a ningún partido político ni organización social no solamente participación en los espacios de televisión, sino también que se invisibilice la protesta de trabajadores y trabajadoras, de campesinos, de pueblos originarios, los hermanos indígenas que también estuvieron en Caracas en estos días. Entonces, bueno, hoy lamentablemente las redes sociales son las que están cumpliendo ese papel, ¿no? Ahora, fíjate, Yul, tú hablabas de que había diferencia, por ejemplo, en materia de soberanía. ¿El presidente Chávez cuidaba más la soberanía que Maduro? Yo creo que tenía otro concepto y también hay que ubicar eso en el contexto, ¿no? También hay que ser objetivo, porque bueno, es cierto que hoy, producto de la crisis del sistema capitalista mundial y de lo que está ocurriendo en Venezuela, hoy se ha arreciado las medidas coercitivas unilaterales. Eso es una verdad, eso no es mentira, eso es una creación del gobierno del presidente Nicolás Maduro y que hoy afecta más al pueblo venezolano. Sin embargo, la salida que hoy se plantea, nosotros consideramos que hoy realmente nosotros vemos que hay un pacto
entre élites y que hoy afecta al pueblo venezolano, y eso afecta a la soberanía. Lo que hoy un trabajador y trabajadora gane $1 o $2, que hoy la calidad de vida del venezolano y venezolana tenga que complementarse no solamente a través del trabajo formal, sino que los venezolanos y venezolanas tengan que hacer una cantidad de labores y de tareas para lograr llevar la alimentación a sus hogares. Eso afecta a la soberanía. Así no se puede enfrentar al imperialismo y mucho menos derrotarlo. O sea, bueno, son elementos que hoy están allí en la palestra, están en la política y que para nosotros es fundamental. Para nosotros, por ejemplo, todos los acuerdos que se han logrado entre el gobierno y sectores de la oposición que representan el capital nacional y muchos de ellos capital internacional, son pactos que no favorecen al pueblo venezolano, que desvalorizan la fuerza de trabajo, que por supuesto generan condiciones para que los grandes sectores compran y venden en dólares, ganen en dólares y paguen impuestos en bolívares. Pero una cosa parecida no es lo que está ocurriendo en bolívares. Ahora, Yul, una cosa parecida Entonces, no es lo que hicieron los chinos. Ya, los chinos hicieron algo parecido, apertura al capital. ¿Ustedes no están de acuerdo con el modelo económico chino? Eso, ya va. Eso no lo hizo el presidente Hugo Chávez, y para nosotros el presidente Chávez tenía otra concepción, incluso que se plasmó en el plan de la patria, que hoy muy poco o casi nada hay del plan de la patria en lo que se desarrolla en la política nacional. En relación a China, bueno, recordemos que cada país tiene sus condiciones, tiene sus características autóctonas y bueno, el desarrollo de los procesos va determinando. China es un país de 1.500 millones de habitantes, casi 1.500 millones de habitantes, donde allí existen distintas visiones y bueno, ellos lograron complementar un modelo para garantizar, como ellos mismos lo dicen, la calidad de vida de aquí a 50 años. O sea, bueno, están en desarrollo y esas contradicciones se vienen dando también aquí, no podemos decir que no. Ahora, en todo caso, también por aquí te preguntaban que si consideras que el modelo cubano es conveniente para Venezuela, que si lo consideras un modelo exitoso. Por aquí hay una pregunta en esos términos. Palabras más, palabras menos. Recortado. ¿Cómo? Por aquí te preguntaban sobre el modelo cubano, si consideraba que ese puede ser un modelo exitoso. Si es un modelo exitoso y que si cortó o no las libertades individuales. No, nosotros no podemos hacer esas comparaciones porque, repito, Venezuela tiene sus características, Cuba ha tenido sus características, el pueblo cubano ha sido un pueblo que ha mantenido de manera muy firme la dignidad de Cuba y de su país y todo lo que ha significado Cuba en el proceso de liberación de ese pueblo y sus posiciones antiimperialistas. Venezuela es el país con mayor reserva petrolera del planeta. Venezuela es un país donde 13 de los 17 minerales más cotizados del mundo se encuentran en Venezuela. Entonces, bueno, las condiciones políticas, sociales, económicas del pueblo venezolano, nuestra idiosincrasia no es la misma que la del pueblo cubano y no podemos hacer esas comparaciones. Cuba ha mantenido firmeza en sus posiciones, sí la ha mantenido el gobierno y el pueblo cubano ha mantenido esa firmeza, ha luchado en contra del bloqueo, de las agresiones, de las sanciones, con lo que ellos tienen, con los elementos que ellos tienen. ¿Y quién puede hoy negar lo que ha significado Cuba en el tema de la solidaridad internacional, en el tema del apoyo a los pueblos? ¿Cuántos estudiantes de América Latina han ido a estudiar en Cuba, se han preparado en Cuba? ¿Cuántas brigadas médicas ha mandado Cuba al mundo para, por supuesto, solidarizarse y ayudar a los pueblos del mundo, en África, en Medio Oriente? En problemas fundamentales, en crisis de salud? Bueno, eso ha sido el papel de Cuba en la historia y en la humanidad a lo largo de la revolución cubana, después de la llegada de Fidel. Venezuela tiene otras características, Venezuela tiene otros recursos, Venezuela tiene otra idiosincrasia de nuestro pueblo, pues esas comparaciones no caben.
Mira, hay preguntas de la audiencia que te quiero formular y vamos a tratar de responderlas brevemente, Yul. Aquí hay muchas preguntas, mucha participación de la audiencia. Eduardo Rivas te dice lo siguiente. Señor Yabur, lejos de la lucha entre zurdos, chavistas o no, ¿por qué insistir en una ruta política y económica zurda que ha demostrado ser un fracaso en la praxis histórica? ¿No será mejor otra vía? No consideramos que haya sido un fracaso porque, bueno, no se ha implementado. No creemos que el papel de los trabajadores y trabajadoras en la dirección de empresas sea un fracaso. No creemos que el papel de los trabajadores como sujeto histórico en los procesos sociales haya sido un fracaso o sea un fracaso. Entonces, bueno, es diferente, es la concepción de lo que hoy vemos como política y como economía, ¿no? Mira, por aquí te pregunta Pedro Iván Fernet, candidato, para usted luego de 20 años de revolución, ¿Venezuela es un país socialista o capitalista? No, yo creo que aquí nadie puede hablar de socialismo. Aquí ha habido un proceso que se inició con el presidente Hugo Chávez, donde tenía una perspectiva de liberación nacional y eso significaba lograr soberanía en materia alimentaria, lograr soberanía en materia económica. Hay muchas de esas cosas que hoy se están revirtiendo y es parte de lo que nosotros estamos señalando y nadie puede hablar de aquí de socialismo, ni siquiera hoy lo dice el mismo gobierno ni el presidente Nicolás Maduro. Hoy hay un sistema capitalista, dependiente y rentista venezolano. No se logró y no vemos que haya ningún plan, ninguna perspectiva para lograr de verdad autonomía en materia económica, en materia de desarrollo científico-tecnológico, en materia de industrialización y es parte del planteamiento de la Alternativa Popular Revolucionaria y del Partido Comunista de Venezuela. Aquí te dice Luz Parada, ¿qué van a hacer para mantener la unidad de la Alternativa Popular Revolucionaria después del 6D? Porque un ejemplo de falta de unidad es la oposición. Para mantener la unidad, Vladimir, un elemento fundamental tiene que ver con la dirección colectiva, tiene que ver con la participación, tiene que ver con la construcción de la política de manera unitaria. ¿Qué pasó con esta propuesta electoral donde se incorporó a un conjunto importante de sectores del movimiento popular a nivel nacional, comunas regionales, consejos comunales, organizaciones regionales? ¿Tú crees que no fue difícil eso? Por supuesto que fue difícil, pero eso fue el ejercicio y luego el producto de un rico intercambio y debate que se llevaron días, horas, incluso meses para lograr una propuesta unitaria. Y así es como se construye de verdad política de manera unitaria. Allí el partido que mayor tiempo tiene de fundado y que mayor historia tiene quizás sea el Partido Comunista de Venezuela, pues lo digo por los años, lo digo por los años. Y quizá el mayor partido con presencia nacional, células, el Partido Comunista de Venezuela tiene células en todo el país, en todos los municipios del país, pero sin embargo el Partido Comunista de Venezuela no actúa como hegemón. El Partido Comunista de Venezuela actúa como un miembro más donde la gran mayoría de los candidatos y candidatas hoy tienen que ver con todas esas organizaciones. Ahí la minoría pudiera ser la del Partido Comunista de Venezuela. Nosotros, por ejemplo, en Caracas, de los 13 candidatos, 4 son del Partido Comunista de Venezuela y 9 son de las distintas organizaciones que tienen presencia en Caracas y que tienen fuerza en Caracas. Tú vas encabezando la lista en Caracas, ¿no? Tú encabezas la lista en Caracas. Sí, me tocó encabezar la lista en Caracas. Ajá, una pregunta. Por eso invitamos a todos los caraqueños a que voten por esa tarjeta del Partido Comunista de Venezuela y especialmente a los trabajadores y trabajadoras de Caracas. Aquí está la tarjeta que me estaban pidiendo que la colocara, la tarjeta del PCB, que es la tarjeta que asume. Y ustedes van con una sola tarjeta, que es la del Partido Comunista, ¿no? Solamente. Sí, porque bueno, las distintas organizaciones sabemos lo que ocurre con sus tarjetas, ¿no? Lo que Mira, te pregunta por aquí, ¿qué opinas de los candidatos que repartieron mortadela y gas? Daniel Álvarez. Bueno, yo creo que eso es una forma muy burda de hacer política hoy, incluso es una burla al pueblo venezolano y bueno, lo que se rememoró allí por parte de la población eran las políticas del periodo punto fijista, ¿no? Recordemos, en las elecciones se repartían zinc para las casas y se repartía comida y se repartía, bueno, es la forma clientelar de hacer política y nosotros por supuesto que no estamos de acuerdo. Nosotros hemos dicho la política es debate, la política es construcción de ideas, la política. Nosotros hoy no le prometemos al pueblo venezolano que le vamos a solucionar sus problemas porque no tenemos
la solución en nuestras manos. ¿Qué prometemos nosotros? Prometemos construir un gran plan con los trabajadores y trabajadoras, con los campesinos, con los comuneros, un plan que permita, a través de esa construcción, una ruta para lograr soluciones efectivas, para cambiar, para lograr cambios importantes en la economía venezolana, para lograr participación popular en los procesos de producción, de industrialización, de desarrollo científico-tecnológico, que permitan realmente avanzar hacia una soberanía plena del Estado venezolano y que permita allí, por supuesto, un desarrollo nacional, un desarrollo productivo, un desarrollo científico, un desarrollo industrial. Bueno, todo eso es parte de ese plan y de esa construcción, y así concebimos nosotros los procesos unitarios y de unidad. Es a través de la construcción, es a través del debate, es a través del intercambio de ideas, y que logramos después, de manera unitaria, una ruta, todo un programa, como lo decimos nosotros de manera política, que permita establecer soluciones integrales al pueblo venezolano. Pero esas soluciones integrales, tenemos que saber, tienen que ver con cambios estructurales en la economía, cambios estructurales en el desarrollo, o sea, todo eso. Pues. Mira, aquí te dicen, nótese cómo salva a Maduro y no le tira con fuerza, dice Eduardo Rivas aquí. No, porque el problema no es un problema personal con el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro es el presidente constitucional de Venezuela que eligió el pueblo venezolano. Nosotros reconocemos al presidente Maduro como el presidente de la República. Las diferencias tienen que ver de carácter político y cómo hoy se plantean soluciones. Aquí no es más político ni es más radical el que descalifica o el que... Aquí hay un planteamiento político. Nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela no acostumbramos a descalificar a nadie, ni tampoco acostumbramos a prometer cosas que no vamos a cumplir o a hablar con demagogia. Aquí hay un planteamiento político que tiene que ver con cómo hoy nosotros concebimos hoy una solución al pueblo venezolano. ¿Cuál es el método? ¿Cómo nosotros le planteamos al pueblo venezolano ese método y cómo logramos construirlo de manera unitaria? Eso mismo nosotros se lo hemos planteado al presidente Nicolás Maduro. Por aquí te preguntan, patriótico. Por aquí te preguntan que si el PSV apoyaría una eventual candidatura de Nicolás Maduro a la reelección. No, eso no está en discusión ahorita. No podemos, yo no puedo señalar qué va a pasar dentro de 2 o 3 años, porque, repito, eso tiene que ver con el tema de las coincidencias programáticas. Y si hubiera una elección presidencial hoy, por ejemplo, si unas elecciones presidenciales se realizaran hoy, ¿el Partido Comunista tendría otro candidato o apoyaría a Maduro? Hoy no hay coincidencia con el programa de gobierno que se está implementando en el país. Ya lo dije, y si no hay coincidencia, no podemos apoyar a un candidato donde no haya coincidencia. Claro, mira, por aquí te dice Lázaro Jesús Pérez. Buenos días, hermano. Se trata de romper los dogmas. Decía el presidente de China, bueno, eso lo dijo Deng Xiaoping, que no importaba el color del gato, sino que cazara ratones. Y mira el cambio de la China comunista en la actualidad. No te escuché bien. Bueno, él hacía mención, Lázaro Jesús Pérez hace mención de lo siguiente. Se trata de romper los dogmas, decía el presidente de China, se refiere a Deng Xiaoping. No importa el color del gato, lo importante es que cace ratones. Y mira el cambio de la China comunista en la actualidad. No, bueno, sabes que la política y no es dogmática, no puede ser dogmática. O sea, el Partido Comunista, el instrumento del marxismo es un instrumento científico que por supuesto existe el elemento de la dialéctica, donde hay cambio constante en el mundo, que la política tiene que adaptarse a esos cambios y tiene que, por supuesto, plantear propuestas y soluciones en los momentos de la historia. Cada momento tiene su peculiaridad, tiene sus características, tiene sus elementos, y eso es parte de la política, ¿no? Mira, por aquí te preguntan sobre qué opinas de la persecución a Rafael Ramírez. Dice Rocío Jiménez Centeno. Y yo te pregunto, aprovecho para preguntarte, ¿qué opinas de la detención de Eudy Giró, el dirigente sindical petrolero Eudy Giró, acusado de ser de terrorismo y de revelar información estratégica de PDVSA? Bueno, nosotros ahí hemos fijado posición, incluso
en el tema de cualquier denuncia contra... Nosotros tenemos una posición que tiene que ver con toda la gestión de gobierno. Y toda la gestión de gobierno tiene que tener un control y tiene que rendir informes. Y lamentablemente, a lo largo de estos años, tú ves que salen ministros, entran ministros y no se cumple con ninguno de esos requisitos, no se genera ningún tipo de informe. Bueno, y nos acostumbramos mucho a los enroques. Pues. Eso es una realidad en el país. Nosotros consideramos que eso es una manera incorrecta frente al pueblo venezolano de la administración de gobierno y de la gestión de gobierno. Pues el pueblo debe saber a través de los informes, a través de los balances, a través de las gestiones, pero bueno, eso hoy en Venezuela no es así y no se existe. Las denuncias hechas contra Rafael Ramírez deben investigarse, por supuesto, pero con informes, con datos concretos, con realidades. Entonces, bueno, eso es parte de la investigación. En relación a los trabajadores y trabajadoras, nosotros hemos fijado posición en torno a trabajadores y trabajadoras, no en especial con ese caso, pero sí, por ejemplo, con el caso de Alfredo y Jenny, con casos donde nosotros tenemos elementos, nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela, una fracción parlamentaria donde estuvo Oscar Chiguera, Pedro Euse y estuve yo como diputado del Partido Comunista de Venezuela, fuimos a la DIGESIN a visitar a estos trabajadores y trabajadoras, nos reunimos con el jefe de investigaciones, el general Terán, ahí fuimos recibidos muy respetuosamente, hubo un intercambio respetuoso, nosotros le planteamos a ellos informaciones que tenemos de sus mismos familiares, elementos que nosotros entregamos allí en relación a información que nos dieron sus familiares y que allí consideramos que, bueno, que se estaban vulnerando derechos de esos trabajadores y trabajadoras. El partido ha sido firme en la defensa de los derechos de esos trabajadores y trabajadoras, entonces no podemos no meter en un solo saco el caso de ministros, el caso de Ramírez y los trabajadores, creo que son dos cosas distintas y el partido en cada uno de los casos ha fijado posición de manera muy firme en la defensa de los trabajadores y trabajadoras, en investigar los casos de altos funcionarios que han ejercido alguna responsabilidad en el Estado venezolano y que frente a cualquier denuncia debe haber investigaciones, ¿no? Mira, aquí te preguntan, ¿qué opinas del FAES? ¿Debe desaparecer? Te pregunta Daniel Álvarez a propósito de todas estas denuncias que se han hecho contra el FAES, ¿no? Muy graves. Bueno, ese caso es un caso de verdad preocupante porque ha habido muchas denuncias de violaciones de derechos humanos. Creo que allí incluso altos funcionarios, el Ministerio Público se ha pronunciado en relación a eso y creo que eso hay que meterle el ojo de verdad. Tiene que haber una investigación. Eso también es parte de las tareas de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, investigar todos esos casos y todas esas denuncias y donde haya exceso y donde hubo exceso, sea de ese organismo policial u de otro organismo policial, cualquiera debe ser investigado y recordemos que las responsabilidades se determinarán a través de las investigaciones. Mira, Jules, por aquí también hay otros planteamientos. Uno que tiene que ver con la situación que se ha dado en Trinidad y Tobago, con estos jóvenes, estas familias de venezolanos que fueron deportados, donde había muchos niños. Te dice Luis Bonillo porque tú eres hijo de migrantes, ¿no? Al igual que yo, mi mamá también era nacida en otras tierras, ¿no? Mi mamá era croata. Y bueno, tú eres, por supuesto, de descendencia árabe. ¿Qué opinas de este trato que ha dado el gobierno? Yo no quiero meter a todos los trinitarios en esto, como en algunas redes he visto allí, con prácticos, con calificativos racistas contra los trinitarios, ¿no? Es el gobierno de Trinidad y en todo caso también la pasividad del gobierno venezolano frente a esto, porque es que las denuncias del maltrato en Trinidad y Tobago contra venezolanos tienen ya muchos meses y la embajada de Venezuela ya no hace nada para atender estas denuncias. Hemos visto diputados planteando este caso hace tiempo y no hemos visto una posición firme del gobierno venezolano reclamando el maltrato a nuestros compatriotas allá en Trinidad y Tobago. Bueno, en Trinidad y Tobago y en otros países. Por supuesto, y tiene que ver con toda una política. Lanzaron al mar a una lancha con venezolanos, entre ellos había 16 niños, pues imagínate. Sí, claro, yo lo vi. Eso es, por supuesto, deplorable y nosotros rechazamos ese tipo de acciones, no solamente por lo que significan las relaciones internacionales, sino se viola todo un principio de reciprocidad, se viola el principio de la buena vecindad
que es uno de los principios fundamentales consagrados en las relaciones internacionales, incluso en la Carta de Naciones Unidas. Ahí hay violaciones de todo tipo, pues, y por supuesto es deplorable y lo rechazamos desde todo punto de vista. Pero bueno, es toda una política que se viene desarrollando, que se impulsa para lograr cada vez más generar mayor presión política internacional sobre Venezuela y contra Venezuela, y eso por supuesto hoy no responde incluso ni siquiera al tema de cómo nosotros hemos tratado en Venezuela a todas esas generaciones que han llegado de inmigrantes, como tú lo has dicho. Yo también soy hijo de inmigrantes de descendencia siria, y aquí a Venezuela llegó mucha gente en los años 40, 50, 60 de Medio Oriente, producto de las guerras, o de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, y fueron recibidos en este país, en nuestro país, como parte de este país, formaron parte íntegra del desarrollo del país. Y bueno, la gran mayoría de toda esa gente que se vino nunca más se fue de Venezuela ni volvió a Venezuela, incluso que no solamente se adaptaron al país, sino bueno, se convirtió en su primera patria, llamémoslo así, incluso por encima de donde nacieron, ¿no? Entonces, bueno, y así ha actuado Venezuela con los países de América Latina, y lamentablemente, que hemos visto nosotros a lo largo de estos años, una gran xenofobia promovida en su mayoría por gobiernos de derecha y gobiernos que hoy buscan las bendiciones, gobierno de los Estados Unidos y del capital internacional, en ese gran plan de arremetida multifacética contra Venezuela, ¿no? Mira, Luz Parada te escribe lo siguiente. Señor Yabur, ¿sabe usted que en el SEBIN tienen presas por 6 años a 2 madres inocentes sin un juicio justo y tienen orden de libertad desde diciembre de 2019? ¿Qué harán por los derechos humanos? Este es el caso que ya lo hemos planteado en otras oportunidades, ¿no? Sí, nosotros hemos recibido esas informaciones, y repito, esas violaciones de derechos humanos que no solamente ocurren por algunos de los organismos policiales, sino también excesos en distintas organizaciones, hay que investigarlas, pues, hay que denunciarlas. ¿Qué vamos a hacer? Lo que se está haciendo, seguir denunciando, seguir demandando la administración de justicia, pero eso también tiene que pasar por lograr de verdad niveles de organización del movimiento popular, una correlación de fuerza que permita mayores acciones, porque en la medida que tú tengas mayor fuerza, tú puedes generar mayores acciones, y por eso decimos que hoy se hace indispensable la construcción de una nueva mayoría revolucionaria que defienda a los trabajadores, que defienda al pueblo, que defienda al movimiento popular, que defienda los derechos humanos, ¿no? Mira, hablando de eso, Francisco Marcano te dice lo siguiente: quiero ser miembro de ese partido, soy abogado y defensor de los derechos humanos. Ahí tienes, pues. Tienes que pedir el contacto. Bueno, bienvenido. Bueno. Bienvenido. Hay un proceso de afiliación y bueno, se va integrando de acuerdo al procedimiento que establecen los estatutos, ¿no? Okay. Pedro Iván Fernández, nuevamente, candidato, ¿considera que Venezuela hoy está mejor que hace 21 años? Venezuela ha pasado por distintos procesos. La política no es lineal, los procesos no son lineales. Hoy se vive una profunda crisis económica en el país que afecta a los trabajadores y trabajadoras, quizás una de las más profundas en la historia de Venezuela. No voy a entrar en comparaciones de si estamos mejor o peor, pero hoy se vive una de las más profundas crisis que ha vivido Venezuela en las últimas décadas, ¿no? Mira, por aquí te manda Francisco Marcano el teléfono para que lo llame. 0412-739-8811. Ya lo tienes ahí para que lo llame. Bueno, otros comentarios por acá. 739-8811. Sí, fíjate. ¿Cómo no ver que desde el 99 ya los casos de negligencia y corrupción eran sistemáticos y continuados? No es como tarde abrir los ojos después de 22 años y seguir pensando que el chavismo fue chévere, te dice. No, eso no es así, porque repito, eso no es lineal. Hubo grandes avances y conquistas del pueblo venezolano con el liderazgo de Hugo Chávez, una nueva ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, procesos de liberación y de
respeto a la soberanía, de defensa de la soberanía. Recordemos cuál fue la actuación de Chávez en torno a todo el tema de la apertura petrolera, en todo el tema de las privatizaciones del sector de educación. ¿Qué estaba planteado cuando llegó Hugo Chávez a la presidencia de la República? Aquí había toda una política de privatización de la educación, privatización de la salud, apertura petrolera, privatización de las empresas básicas, entrega completa de la soberanía. Chávez planteó todo un programa de país económico, social y político que respondían a la defensa de la soberanía, a los pensamientos del libertador Simón Bolívar. Se establecieron nuevas relaciones internacionales con países que históricamente lo que habían eran relaciones diplomáticas. Venezuela lo que tenían eran relaciones bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos. Todo un planteamiento de Hugo Chávez, y el Partido Comunista de Venezuela, al igual que el pueblo venezolano, reconoce el papel del liderazgo de Hugo Chávez en el proceso político que se vivió en el país desde 1998. Nosotros no vamos a caer en eso de que, bueno, todo lo que hubo fue malo y ahora, o todo lo que hubo fue bueno. No, así no es la política. Nosotros apoyamos a Chávez en su momento porque consideramos que Chávez fue un hombre patriota, bolivariano, democrático, profundamente democrático, antiimperialista, firme en sus posiciones, firme en sus planteamientos. En los programas que presentaba Chávez había todos los elementos de defensa de la soberanía, de la defensa del Estado-nación, del Estado venezolano frente a la arremetida del imperialismo y frente a todo lo que se estaba impulsando en ese momento. Recordemos cuál era la política en desarrollo desde los Estados Unidos, desde el imperialismo en América Latina. Toda la corriente del neoliberalismo, que es una corriente del capitalismo, del sistema capitalista, que buscaba, por supuesto, controlar América Latina. Estaba planteado disolver los ejércitos y las policías en los estados de América Latina, porque, bueno, estaba Estados Unidos para defender a los países, y muchos países empezaron con esa política de disolver sus organismos de seguridad. Bueno, todo eso para debilitar el Estado-Nación. Chávez se opuso a todo eso. Chávez trabajó en el tema de la integración latinoamericana y caribeña. Chávez se opuso al ALCA y derrotó al ALCA en su momento y planteó todo un nuevo esquema de integración latinoamericana y caribeña bajo los conceptos de respeto de soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, todos estos elementos de complementariedad, de solidaridad. Entonces no es correcto ese planteamiento. Esos planteamientos deterministas no son políticos, pues. Ya terminando prácticamente, Jules, hay otras opiniones, ¿no? ¿Qué opinión tiene del sindicato petrolero? ¿Cómo se podrá conformar un verdadero sindicato petrolero con sus pocos trabajadores para impulsar la industria monoproductora de este país? Bueno, ahí hay sindicatos de trabajadores clasistas que vienen conformándose, que vienen agrupándose, que se vienen reuniendo. El Frente Nacional de Lucha de Trabajadores y Trabajadoras Petroleros, SUFARIA, es uno de ellos, que integra a trabajadores clasistas que hoy se oponen a todo el tema del sindicalismo patronal y que defienden al patrono, y que cualquier crítica o cualquier informe, cualquier acción, te dicen que, bueno, que tú eres contrarrevolucionario. Esa es la moda ahora. Bueno, ha pasado mucha gente. Por allí había un comentario sobre Danton y Robespierre, ¿no? Y ajá, yo no sé si tú te leíste, yo no sé si leíste ese libro de George Orwell, Rebelión en la Granja. Claro. Ajá, y no de obligatoria lectura. Así es, ¿no se te parece esto a Rebelión en la Granja? Lo que estamos viendo aquí. No, bueno, no lo veo así. No lo veo así. Son otros procesos. Recuerda que eso respondió a un proceso que tiene que ver con la Revolución de Octubre de Rusia. Sí, no, claro, pero me refiero a cómo desde el poder, gente que llegó al poder con otra voluntad termina pareciéndose a lo que dijeron combatir, ¿no? Al final es eso, ¿no? Yo creo que ahorita, lo que pasa es que ahorita los intereses de clase, que es lo que está confrontado hoy, ha generado todo este tema de la necesidad
de que surja una nueva opción revolucionaria de izquierda, antiimperialista y bolivariana, frente a pactos que se vienen realizando desde el alto gobierno y desde las élites con sectores del capital internacional y que va en contravía de todos los planteamientos, incluso del mismo discurso. El discurso hoy del gobierno no es consecuente con su práctica. Ese es un elemento que hoy está allí en la palestra. Pues. Entonces todo eso ha generado la necesidad que desde sectores de la izquierda, desde sectores revolucionarios, haya una alternativa popular revolucionaria, haya una propuesta donde sectores del chavismo y de las grandes masas del pueblo venezolano, de la gran mayoría de las masas del pueblo venezolano, se sienten huérfanas y se sienten, por supuesto, sin ningún tipo de perspectiva. Hoy esta propuesta le abre perspectiva a la liberación nacional y al socialismo, y agrupa a sectores importantes del país, y en la medida que los sectores populares vayan conociendo esta propuesta irá ganando cada vez mayor militancia y mayor activismo en el movimiento popular. Mira, ya casi también nos quedan algunas preguntas, mucha gente está haciendo muchas preguntas todavía, pero había una con respecto al ministro de Transporte, que es militante, bueno, era o es militante del partido Tupamaro, Movimiento Tupamaro. Te pregunta cómo está la relación del PCB con el ministro del Movimiento Tupamaro. Ahí hubo, por supuesto, una división en el Movimiento Tupamaro, pero explícalo tú. No, nosotros no tenemos relaciones personales con el ministro Hipólito Abreu. Allí, bueno, lo que surgió fue que hubo una disputa interna en el partido de Tupamaro, donde el Tribunal Supremo de Justicia le entregó el partido al ministro Hipólito Abreu y a una junta que lo acompaña allí, frente a lo que la militancia de Tupamaro considera que es su dirección legítima, que encabeza el secretario general José Pinto, y que hoy está en la Alternativa Popular Revolucionaria y es candidato a la Alternativa Popular Revolucionaria. Por aquí me dice Eduardo Vidal Ureña, ¿por qué sigue entrevistando a estos chavistas mentirosos? Bueno, ese es su punto de vista. ¿Por qué entrevisto gente del chavismo también? Bueno, porque yo no creo en la censura. Si estamos denunciando censura, ¿por qué yo voy a censurar un punto de vista que también es válido escuchar? ¿Por qué razón? Cuente qué. O sea, hay censura buena y censura mala. Para mí toda la censura es mala, estimado amigo. Sí, por supuesto. Y evadir debates también es malo. Para eso es la política, para debatir y debatir con los adversarios políticos, no con los que piensan igual que uno, ¿no? También. Sí. Mira, Irismar Roraima, ¿qué hacer con las prestaciones sociales perdidas? Te preguntan. Bueno, esa parte es lo que tenemos que recuperar. Aquí se perdieron las prestaciones sociales, igual que el salario. Es parte de las propuestas que plantea el Partido Comunista de Venezuela, ¿no? Todo el tema de la escala móvil de salarios, la indexación de todo lo que ha significado el tema de las prestaciones. Eso quedó diluido como sal y agua y que hoy es parte de las luchas que tenemos que recuperar, ¿no? Planteamiento del partido. Ahora, ¿este gobierno empobreció o no empobreció a los venezolanos, al gobierno de Maduro, Yul? Bueno, la calidad de vida del pueblo venezolano es inferior a la de hace varios años. Ahora, repito, también hay un contexto que hay que tomar en cuenta. Nosotros no podemos señalar hoy de que, bueno, vivimos peor que hace 10 años porque el gobierno hizo tal o cual. También hay un conjunto de acciones que se están desarrollando contra Venezuela y hay que ser objetivo, Vladimir. Pero ¿qué pesa más? Para no caer en demagogia. No, es que yo creo, hay sanciones, obviamente, nadie las está desconociendo, pero el gobierno ahora, frecuentemente nosotros consideramos, atribuye a las sanciones todos los problemas cuando sabemos que son un agravante. Eso no es verdad. Por eso te digo, aunado a esas sanciones que son verdad, que son real, que no es invento del gobierno, aunado a eso, hay incapacidad de gobernar, hay ineficiencia, hay corrupción, y nosotros decimos, las mafias, los corruptos deben ir a la cárcel, estén donde estén en el gobierno o estén en la oposición. Las mafias, hay que romper con esas mafias y esas mafias deben ser investigadas y deben ser procesadas y deben responder ante la justicia venezolana. Esas son realidades y por eso nosotros decimos hoy, frente a esta crisis que no solamente es propiciada por las medidas coercitivas unilaterales del imperialismo, sino por lo que te estoy diciendo,
hay un planteamiento distinto a lo que plantea el gobierno nacional, ¿no? Mira, por aquí te pregunta Portusano Rodríguez, pregunta ¿qué opinas de la dolarización del salario? Si estás de acuerdo con la dolarización por tu José Susano Rodríguez. Por tu José Susano Rodríguez. Si estás de acuerdo con bueno, hoy hay una dolarización de facto. Pero no del salario. Nosotros no estamos de acuerdo con la dolarización de la economía porque eso tiene que ver con todo el tema de la independencia, de la soberanía, pero hay una dolarización de facto. Nosotros no estamos de acuerdo con la dolarización, pero sí estamos de acuerdo con que el salario tenga un referente, así como se dijo con lo del petro, que el salario debe ser medio petro. Bueno, que se respete eso. ¿Por qué no se aplica eso? Que hoy el tema inflacionario y todo el tema que repercute en la economía venezolana, donde tiene gran responsabilidad el Banco Central de Venezuela, hoy, por supuesto, debe repercutir también todo lo que hace el Banco Central de Venezuela, que hoy incluso parece que el tema de la moneda y el tema del bolívar es referente de esas páginas internacionales que tanto fueron atacadas y que hoy el Banco Central de Venezuela va siguiendo esas páginas. Bueno, el salario también debe tener un referente que permita que los venezolanos y venezolanas también puedan acceder a la canasta básica. Por cierto, Vladimir, tengo que informar que el Partido Comunista de Venezuela realizará un plantón frente al Banco Central de Venezuela este jueves a las 10 de la mañana para denunciar toda esa política económica y monetaria del Banco Central de Venezuela que hoy empobrece a los trabajadores y trabajadoras, que desvaloriza todo lo que es el ingreso de los trabajadores y trabajadoras y empobrece a las familias venezolanas. Esa iniciativa política del partido será planteada a la Alternativa Popular Revolucionaria el día de hoy, que hay una reunión de la Comisión Política, para que se discuta y ver si se suman todas las organizaciones de la Alternativa Popular Revolucionaria a ese plantón este jueves, pasado mañana, a las 10 de la mañana, frente al Banco Central de Venezuela. ¿Cómo eso queda cerca de Miraflores? Por lo que te estás planteando. ¿No temen que los repriman? No, bueno, tú sabes, el derecho a la protesta es un derecho constitucional y muchas veces ha habido excesos de organismos de seguridad en relación a la represión. Eso también ha existido, lo hemos vivido en distintas oportunidades, pero el Partido Comunista de Venezuela es un partido que en 90 años ha ejercido ese derecho que para nosotros es irrenunciable del pueblo venezolano. No vamos a renunciar ahora tampoco y bueno, si habrá que asumir. Si ese es el costo de la defensa de los trabajadores y trabajadoras, el partido lo asumirá. Ajá, y por ahí te pregunta por los candidatos en Barinas, y con esto sí te dejo tranquilo. Los candidatos en Barinas, bueno, fíjate, en la página del Partido Comunista de Venezuela, Tribuna Popular, está la lista de todos los candidatos en cada estado, en cada circuito. Recordemos que son 548 candidatos a nivel nacional, no los tengo ahora todos en mente, pero allí en cada estado están los candidatos, porque también recordemos que los candidatos no son del Partido Comunista nada más, es de todo el conjunto de la alianza, pues. Entonces, bueno, ahí pueden identificar incluso, ahí está el nombre del candidato, a qué organización pertenece y en el puesto que va, en lista y en circuito. Bueno, te agradezco mucho, Yul, que nos hayas acompañado. Yul Yabur. Gracias a ti, Vladimir, siempre a la orden. Muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes, queridos amigos, bueno, los invitamos para que sigan en sintonía de Vladimir a la Carta. Y hoy a la 1 los invito al programa Vladimir y Punto con Edgar Leoni, candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Democrática. Gracias, Yul. Será hasta la próxima y a ustedes, queridos amigos, Vladimir. Bueno, saludos. Seguimos en contacto. Será entonces hasta mañana. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito, de Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para tu vehículo. Detrás de Loaiza, elegancia, comodidad y siempre la moda. Por Binario Internacional, asesoría de comunicaciones y gestión de redes sociales. Binario Internacional, hazte notar. Y de Calzados Ingleses, sabes que te pertenece.